Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, buenos días, de acuerdo a la hora que estés abriendo este video. Primero que todo, presentarme, mi nombre es Luis Mamani Jofré, soy psicólogo licenciado en psicología con especialidad en psicología clínica infanto-juvenil y a la fecha trabajo como terapeuta de modo particular, también en el área educacional y bueno, comentarle un poquito acerca de cómo es que tú entraste a este video, a este módulo específico del área de psicología en lo que corresponde al taller de escritura terapéutica familiar. Seguramente, al igual que yo, por experiencia personal, tuvimos en algún momento la motivación de querer concretar la obra literaria de algún texto, editarla, publicarla y hacerla conocida. Así partí yo y es así como llegué también a trabajar en la editorial Renacer junto a mi socia y colaboradora en esta exposición, Paulina González. Bueno, eso es un poco para conocernos más y déjame contarte que el día de hoy has iniciado un proceso hermoso, un proceso que hemos construido con mucho amor y dedicación junto a Paulina, que hemos denominado Taller de Escritura Terapéutica Familiar. El énfasis en lo terapéutico, en lo familiar, a diferencia de otros cursos de escritura que quizás has visto por las redes o has contratado incluso, es que queremos que al finalizar estos módulos tú puedas también obtener la satisfacción personal de haber revisado y conocido aspectos de ti mismo, de ti misma, y poder contribuir en mejorar las relaciones humanas de vínculo con tus familiares. ¿Cómo es posible esto? Te mostraré a través de tres módulos, este es el primero, cómo la neurociencia han podido demostrar la relación entre lo que es la escritura, la expresión escrita, ¿ya? El ejercicio también de la escritura a mano, cómo esto genera efectos a nivel de redes neuronales, es decir, aprendizaje en nuestro cerebro. Es importante, si bien no vamos a dedicarnos en profundidad a analizar los resultados de los estudios, es importante tener siempre un marco de referencia técnico, teórico, que respalde siempre toda afirmación o todo lo que quiere aprenderse en un taller. Este taller está a cargo de personas con experiencia tanto en el área de la revisión de texto, edición gramatical, publicación, diseño gráfico, como somos nosotros, Paulina y quien habla, trabajando desde el año 2022 en la editorial Renacer. Pero como también he dicho, soy un profesional especializado en lo que es el área de salud mental. Y por ende, vamos a partir este módulo número uno que lleva por nombre, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, el nombre del taller número uno, el módulo número uno, lleva por nombre Escritura, Trauma y Redes Neuronales. Aquí conocerás los aspectos teóricos sobre cómo la escritura genera nuevas redes neuronales en el cerebro y qué implicancia tiene esto en el objetivo de reparar un trauma. Bien, te mencionaré a modo general que existen muchas teorías respecto a cómo funciona nuestro cerebro. El día de hoy veremos aspectos generales, pero no por ello menos relevantes, respecto a una teoría principal que habla acerca de las funciones específicas que tendrían, vamos a decir así, tendrían los hemisferios de nuestro cerebro. ¿Por qué digo tendrían? Porque si bien esta teoría aún tiene un sustento en los estudios, las investigaciones más recientes, también se ha ido actualizando. Es decir, a diferencia de lo que al inicio se creía, existía de manera más determinante o rígida ciertas funciones que iban enfocadas o especializadas a ciertas zonas del cerebro. Vamos a decir hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esto asociado a otro fenómeno que es la lateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno es diestro, como usando la mano derecha como mano dominante, la premisa dice que el hemisferio que más se ocupa por efecto de lateralidad cruzada sería el hemisferio izquierdo. Y eso, vamos a hacerlo muy resumido esta teoría, tiene ciertas funciones específicas que son más bien del orden lógico, formal. Es decir, acá, como vemos en la diapositiva,
tendrían mayores habilidades o destrezas para interactuar, comprender lo que son las matemáticas, los números, símbolos, lógica, expresión, la lectura, ¿ya? Y la escritura, razonamiento, aprendizaje, pero estas últimas desde el punto de vista de los aspectos formales de la lectoescritura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, comprensión de los símbolos, fonemas, ¿ya? Que representan aquellos sonidos. Por ejemplo, ocupando más el lado izquierdo del hemisferio, podemos comprender la palabra árbol desde su composición, ¿ya? En la combinación con los distintos fonemas, ¿ya? Con las distintas letras y cómo se articulan en sonidos, y este sonido además genera un significado. En contraposición o en complemento, mejor dicho, el lado derecho del hemisferio cerebral, perdón, el lado derecho, ocupando la teoría de la lateralidad cruzada, es decir, principalmente serían personas zurdas las que desarrollan mayormente las habilidades del hemisferio derecho, ¿ya? Por eso digo, presuntamente, pues en los últimos estudios también se ha comprobado específicamente en experimentos con personas zurdas que esta premisa de esta teoría principalmente no se cumple a cabalidad, pero sí sigue teniendo un efecto, pero ya más reducido. Por ejemplo, se detectó en un estudio con zurdos que el 33% de estos zurdos ocupaba no precisamente o no desarrollaba principalmente estas habilidades como la creatividad, la imaginación, la conexión emocional, la intuición, la música, el espacio, etcétera, sino que aparentemente su razonamiento y sus destrezas principales estarían más enfocadas en lo que versus señala el hemisferio izquierdo, más lógicas, personas más racionales, más prácticas. Entonces, ¿queda refutada esta teoría de los hemisferios cerebrales? No, pero como he dicho, hay que también considerarla con cierta cautela. Sin embargo, en este taller es importante considerar porque, como vamos a ver más adelante, la complejidad de nuestra mente, de nuestro cerebro, en sus conexiones neuronales, eh, permite comprender que existe una interconexión. De hecho, los hemisferios están comunicados a nivel de estructura y por ende las funciones también tienen una interconexión. Es decir, si yo, por ejemplo, ocupando el mismo concepto de la palabra árbol, ¿ya? Puedo entender árbol en un orden secuencial y lógico, cómo van ordenadas sus letras, incluso respetando las normas ortográficas como la tilde al inicio en la A, pero eso puede entregar un significado más formal como la denominación o descripción botánica de lo que es el árbol. Sin embargo, en el hemisferio derecho más ligado a las emociones, eh, podríamos comprender quizás evocando un recuerdo qué es lo que para nosotros significa personalmente el árbol como un lugar de refugio, de refresco en un verano caluroso, en un lugar de encuentro romántico. Entonces, frente a esto, queremos entregar el conocimiento base para que cuando nos sometamos con una predisposición a escribir un libro, una novela, tengamos en consideración que no solamente estamos describiendo palabras ya que se conjugan gramaticalmente en un orden, sino que también estamos describiendo y depositando o proyectando, como veremos más adelante en otro módulo, muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchos aspectos más bien emotivos del ser. Siguiendo con la presentación del módulo 1, de manera muy superficial iré leyendo algunas diapositivas, pero ustedes se pueden detener en cada una de ellas para hacer un estudio más profundo si es que les interesa el tema. ¿Cómo funciona nuestro cerebro desde la perspectiva de los dos hemisferios? Hay una simetría lateral en el procesamiento neural de las emociones. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, o sea, desde esta teoría había cierta tendencia a abarcar más bien el aspecto emocional y otro más bien racional. Sin embargo, como ya hemos demostrado y hemos dicho, los estudios eh, generan nuevos avances en relación a una visión más integrada de los hemisferios. Un estudio como el de George y colaboradores, ya, acá lo voy a leer, dice que en el 96, imagínense, mediante una tomografía de emisión de positrones observaron una activación frontal a partir del significado del lenguaje, pero únicamente vieron una activación de la corteza prefrontal derecha cuando el reconocimiento se daba a partir del tono de la voz. Recuerdan el hemisferio derecho asociado a las emociones, los sentimientos. Cuando ellos les pedían a los sujetos de experimento entregar un significado, por ejemplo, de la palabra árbol,
y agregaban un tono, es decir, un sonido, ¿ya? Un tono de voz especial. Lo que se activaba con esta variable tono de voz o sonido era principalmente el hemisferio derecho. Entonces podríamos decir que el hemisferio derecho tiene más importancia que el izquierdo en el reconocimiento y comprensión de las emociones. Porque cuando uno expresa un mensaje, también lo expresa con un tono, una entonación, ¿cierto? Y entonces va más allá del lenguaje verbal incluso. También la corporidad, la expresión corporal, quiero decir. Y todo eso va relacionado con cómo se interpreta el mensaje y la información desde el hemisferio derecho. Es importante reconocer estos fenómenos porque uno, quizás asociando históricamente a ciertos escritores, tenemos acá, solamente voy a señalar algunos grandes escritores zurdos, como ustedes ven en la imagen, Christian Andersen, Lewis Carroll, Fitzgerald, Kafka, Twain, H.G. Wells, y uno podrá decir, ¿fueron escritores realmente creativos? Claro que sí, pero ¿habrá sido directamente la relación por el hecho de haber sido zurdos? Una buena pregunta. Y ya tú te irás interesando en esta temática, si es que eres zurdo, zurda, diestro, diestra, y te voy a mencionar a continuación algunos estudios que respaldarían esta premisa de la teoría de los dos hemisferios. Uno de ellos es en el año 2012, el estudio de Casasanto, perdón, titulado La mano que usas determina tus emociones. ¿Qué pasó aquí? Que si esta teoría fuera cierta, se sometió a un grupo experimental a trabajar con su mano no dominante. Específicamente, la mano dominante de estos sujetos de estudio era la derecha, eran diestros. Entonces los sometieron a un periodo prolongado de un mes o más, incluso alguna parte del grupo, a escribir con la mano izquierda. ¿Y qué pasó? Acá, como ven en la imagen, por medio de un escáner, se fue evaluando la evolución de las zonas que se fueron activando en el cerebro y confirmarían entonces que el efecto de la lateralidad cruzada con el hemisferio activa, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, es decir, desde la mano que ejercita, ¿ya? Puede hacer una modificación a nivel de la red neuronal, es decir, cómo el cerebro está aprendiendo y cómo el cerebro está trabajando. Es decir, el hecho de que yo sea diestro o derecho o, independiente de eso, que haya tenido alguna mayor activación del hemisferio derecho o izquierdo, más racional algunos, más emocionales otros, eso es totalmente reversible y eso es lo principal que demuestra este estudio. Otros estudios también importantes para este módulo es el estudio de 2003 de la escritura expresiva como autoayuda para el estrés y el trauma, donde participantes que escribieron sobre sus traumas personales mostraron mejoras en ciertos valores sanguíneos y en las tasas de ausentismo laboral. Es importante reconocer entonces que la escritura expresiva como metodología no solamente constituye una herramienta para superar el trauma, sino también para otros síntomas como la depresión, ya como la desmotivación al trabajo, que es lo que este estudio determinó. Otro estudio dice que se llamaba Beneficios para la salud emocional y física de la escritura expresiva. También en este estudio se demostraron con datos empíricos a nivel de lo que es la salud física principalmente, se destacó mucho eso, tuvo un efecto mayor incluso que aquellas variables de salud emocional, curiosamente. Otro estudio, el efecto diferencial de describir sobre un mismo trauma o sobre diferentes traumas en el bienestar psicológico y el estado de salud autoinformado, por medio de otras técnicas como la escritura de una autobiografía o de un reporte, un anecdotario. También se demostró que tenía un efecto positivo en el bienestar de las personas que habían padecido algún accidente traumático o alguna vivencia dolorosa. Y por último, la escritura como terapia para superar experiencias traumáticas también apunta a este mismo efecto. Voy a continuar en una segunda parte este módulo para que puedan tomar un descanso y continuamos más adelante.